Bueno, muy bien, en este segmento vamos a introducir una, digamos, idea que es bastante importante a la hora de como resumir lo que hemos visto sobre la geometría del espacio-tiempo. Yo lo voy a llamar aquí la geometría hiperbólica. Geometría hiperbólica. Entonces, en un segmento anterior habíamos visto entonces que, digamos, las intuiciones geométricas básicas que nosotros tenemos sobre el espacio no aplican cuando las extendemos al espacio-tiempo. Cuando incluimos el tiempo, digamos, en nuestro espacio geométrico, las cosas empiezan, digamos, a cambiar. Y cambian de una manera que, digamos, es bastante notable. Recordemos entonces, y para esto los refiero al segmento de la geometría del espacio-tiempo, la propiedad básica, digamos, geométrica, que a través de la construcción que hemos venido haciendo, de la construcción que hicieron Mileva y Albert, con la ayuda después de Minkowski, digamos, habíamos obtenido para el espacio-tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo el espacio-tiempo aquí, tal y como es percibido por un observador, ¿correcto? Cualquier observador inercial, no hay que olvidar eso. Estos resultados valen para observadores inerciales. Muy bien, vamos a comparar entonces la longitud de dos segmentos. La longitud de dos segmentos. Este segmento que hay acá, vamos a compararlo con, digamos, este segmento de acá. Entonces, lo que habíamos dicho hasta, digamos, en el segmento dedicado a la geometría, es que estos dos segmentos tienen claramente una longitud diferente. Pero no lo que nuestra intuición dice, que este segmento es más largo. No, en realidad este es el segmento corto y este que hay aquí es el segmento largo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora vamos a preguntarnos lo siguiente. Si este es el segmento largo y este es el segmento corto, y que es un resultado que digamos en la relatividad, y es que los segmentos inclinados se hacen más cortos, la pregunta es, ¿cuál es entonces el segmento inclinado que tiene la misma longitud de este segmento? ¿Cuál es el segmento inclinado que tiene la misma longitud de este segmento? Naturalmente no puede tener esta longitud porque esta longitud es más pequeña que esta. Debe tener una longitud un poco mayor. ¿Correcto? Esa longitud tiene que ser un poco mayor. Y aquí aparece entonces nuestra primera, digamos, nuestro primer resultado, que es fundamental en la geometría, que tiene que ver con la congruencia de segmentos en el espacio-tiempo. Para que dos segmentos que tienen inclinaciones diferentes correspondan a segmentos congruentes, o sea, segmentos idénticos, el segmento que está inclinado debe ser, en la apariencia de la representación, un poco más largo. Repito, sin embargo, esto de más largo en el espacio-tiempo es, realmente, en este caso, tienen exactamente la misma longitud. Entonces yo voy a decir, este segmento y este segmento son congruentes. En geometría se utiliza, digamos, estas dos rayitas para representar la congruencia o la igualdad en la longitud de dos segmentos. Estamos hablando de longitud espacio-temporal. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Cómo es en longitud un segmento congruente con estos dos que esté aún más inclinado? Entonces, un segmento aún más inclinado, sabemos que no va a tener la misma longitud que este segmento hasta este punto, es más corto que este. Pero resulta que si lo extendemos hasta este punto, este segmento que hay acá, también es más corto que este. Entonces, para que el segmento que dibujé con esta inclinación tenga la misma longitud que este, y por lo tanto la misma longitud que este, al estar más inclinado, tengo que hacerlo aún más largo. Cada uno de estos segmentos tiene exactamente la misma longitud en el espacio-tiempo. Lo que digamos, repito, es una ruptura fundamental de nuestras intuiciones geométricas. Segmentos de la misma longitud. Segmentos de la misma longitud. Bueno, muy bien. Vamos ahora a pensar en qué sucede si yo sigo inclinando esta línea. Si yo sigo inclinando esta línea y sigo inclinando esta línea, ¿hacia dónde tengo que seguir tirando este punto? Miren que este segmento cada vez lo tengo que tirar más alto
¿cierto? En este caso me saldría del espacio que tengo para dibujar si quisiera seguir inclinándola. ¿Hay algún punto en el cual esto, digamos, falle? Entonces, ¿qué sucede? Hay un problema que tenemos con esta representación, o la representación que hemos hecho hasta ahora en todos los diagramas de espacio-tiempo, y es que hemos representado objetos que se mueven todos a velocidades pequeñas. Estos objetos se mueven a velocidades pequeñas. ¿Por qué se mueven a velocidades pequeñas? Hasta ahora he utilizado como ejemplos un árbol, una señora montada en una bicicleta, una persona que va en una moto o en un carro. Y entonces, claro, cada una de las velocidades que ustedes ven aquí, porque ustedes ya saben que la inclinación en el espacio-tiempo es una velocidad pequeña. En esta representación, la velocidad de la luz se encuentra, digamos, por aquí muy inclinada. Muy inclinada. Muy bien. Y esa inclinación muy pronunciada a la velocidad de la luz hace que sea muy difícil la representación de lo que vamos a hacer a continuación. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo un diagrama de espacio-tiempo en donde la velocidad de la luz no quede tan inclinada, de tal manera que yo pueda hacer una visualización mejor de lo que voy a explicar? Bueno, la manera más sencilla para, digamos, reducir la inclinación de la recta que marca la velocidad de la luz es cambiando la escala, digamos, de los ejes en el diagrama. Por ejemplo, en este diagrama yo podría estar pensando que en este eje, por ejemplo, tengo aquí 1 minuto de tiempo, y en esta dirección tengo, por ejemplo, un nanosegundo luz. Recuerden que un nanosegundo luz son 30 centímetros. 1 minuto de tiempo y 1 nanosegundo luz. Entonces, efectivamente, un cuerpo que se mueva con esta velocidad es un cuerpo que avanza 30 centímetros por minuto, que es una velocidad relativamente, digamos, controlable, relativamente decente. ¿Qué pasa si yo quiero que la inclinación, digamos, baje? Hay una manera de bajar la inclinación, y es, en vez de poner aquí, en esta escala de tiempo, 1 minuto, yo soy libre de dejar mi representación, poner 1 segundo, por ejemplo. Si yo pongo aquí 1 segundo, en este caso, esta línea inclinada que hay aquí ya no representa una velocidad de 30 centímetros por minuto, sino 30 centímetros por segundo. Bueno, pero bajemos más. ¿Qué pasa si yo sigo bajando? Si en vez de colocar 1 segundo, yo coloco aquí 1 nanosegundo. Si yo coloco aquí 1 nanosegundo, ahora la inclinación de esta línea corresponde a una velocidad de 30 centímetros por nanosegundo. Es decir, estoy hablando de un objeto que recorre 30 centímetros en nanosegundos. Así hacemos la cuenta, eso nos da una velocidad de 300 millones de metros por segundo, o 300.000 kilómetros por segundo. Entonces esta línea ya no es la línea de un tren, sino que es la línea de la luz. ¿Correcto? Esa libertad que yo tengo en la representación de mis dibujos del espacio-tiempo es una libertad muy conveniente. Para los maestros, para quienes están, digamos, trabajando con jóvenes, sobre todo en la construcción de la relatividad, es bueno no meterse con esta idea desde el principio, sino llegar a su debido tiempo, porque puede ser una idea que en un momento dado conduzca a una de las más comunes, digamos, malentendidos de la relatividad, y es la idea de que la relatividad solo funciona a altas velocidades, cuando no es cierto. Todo lo que hemos dicho hasta ahora funciona a todas las velocidades. Todo lo que hemos dicho sobre la dilatación del tiempo, el presente, el pasado, el futuro, funciona a todas las velocidades. Entonces, claro, esta representación que vamos a hacer conduce a este tipo de equívocos, y yo prefiero recomendarles que no la utilicen. Entonces vamos a utilizar una representación en donde las escalas de tiempo van a ser tales. La escala de tiempo y la escala de espacio va a ser tal, ojo pues, la escala de tiempo y la de espacio va a ser tal que la velocidad en este diagrama de un cuerpo que va a la velocidad de la luz es una velocidad, digamos, que vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar, como les digo, una escala igual. Vamos a utilizar una escala igual. Como no tengo tablero cuadriculado, esto se hace difícil hacer este dibujo, traten ustedes de hacerlo bastante bien en este dibujo. Entonces miren, la escala que yo estoy utilizando aquí es una escala tal que aquí, ¿cierto?, la cantidad de tiempo que hay aquí corresponde a una cantidad de espacio igual a la que recorrería la luz en ese tiempo. Entonces, si yo aquí pongo 1 segundo, en este eje sería 1 segundo luz. Si pongo 1 año, aquí sería 1 año luz. Si pongo 1 minuto luz, etc. Muy bien, voy a quitar sin embargo esto para no, digamos, no crear la idea de que solamente puede ser 1 segundo.
Y voy a volver a hacer este razonamiento. Voy a volver a hacer el razonamiento de cómo va cambiando un segmento, que arranca, digamos, con una cierta longitud y que yo voy inclinando cada vez más. Entonces, ya dije, al inclinar el segmento se va haciendo más largo. Al inclinar el segmento se va haciendo más largo. Al inclinar el segmento se va haciendo más largo. ¿Cómo continúa la progresión en la inclinación del segmento? Es la pregunta que nos haríamos en este caso. En este punto podemos recordar de qué manera fue que nosotros descubrimos que estos segmentos se van alargando a medida que la velocidad va aumentando. Recordemos por un momento eso para que entendamos esta, digamos, extrapolación. Recordemos que en el espacio-tiempo, el tiempo que van marcando los relojes de una red, digamos, de cámaras, está digamos, determinado por un sistema de luz que viaja entre las cámaras contiguas. Luz que viaja entre cámaras contiguas. ¿Correcto? Aquí hay una lámpara, aquí tengo otra lámpara. Y entonces, ¿cómo es que yo sé cuánto dura un segundo en el sistema negro? En el sistema que yo voy a llamar el sistema, porque yo he llamado repetidamente el sistema de Raúl o el sistema de un observador, que es el observador que se considera a sí mismo en reposo. Nosotros llamamos un tic del reloj, al tiempo que le toma la luz en ir de la cámara que está en el origen hasta la siguiente cámara. Entonces esto es lo que nosotros llamamos tic. Tic, tic. ¿Por qué este segmento es más largo? Este segmento, si este que hay aquí es un tic, y esta es la medida de un tic del reloj, este segmento de aquí, este segmento de aquí, es más largo sencillamente porque este segmento de aquí es el tic de un reloj de una persona que se mueve con esta velocidad. Miren qué pasa, si yo cojo esta línea indicando la velocidad a la que se mueve una persona y construyo un sistema de cámaras para esa persona, que aquí obviamente, digamos, es confuso porque se superponen las cámaras cuando están, y dejo que las cámaras avancen a esta misma velocidad, entonces miren lo que sucede, cuando yo dejo que las cámaras avancen a esa misma velocidad, el rayo de luz que salió originalmente desde acá, y que cuando alcance la cámara verde marca el tic del reloj, miren dónde lo alcanza. Como la cámara verde se está alejando hacia la derecha, el punto en el que la cámara verde es alcanzada por el rayo de luz es un poco más adelante. Este punto es lo que nosotros llamamos el tic de este observador. Esto es para justificarles la razón por la que esta línea se alarga. Esta es la justificación profunda. Así fue que hemos venido construyendo en estos segmentos este argumento de por qué las líneas que son inclinadas son líneas que en realidad tienen que ser más largas para que sean iguales a las líneas horizontales. Bueno, utilizando esta misma construcción, vamos entonces a entender qué es lo que pasa a medida que la línea se va alargando. Y para ello vamos a ubicarnos en un sistema de referencia nuevo. Este sistema de referencia lo vamos a llamar el sistema de flash. Vamos a llamarlo el sistema de flash. Entonces vamos a introducir, este es Raúl, el verde es Mario, y vamos a introducir un tercer sistema de referencia que es el sistema de flash. ¿A qué velocidad viaja flash? ¿Cierto? ¿A qué velocidad viaja flash? Bueno, flash viaja a una velocidad muy grande. El flash de esta historia viaja a la velocidad de la luz. No sé pues si los creadores, no sé, DC Comics o algo así, si los creadores pues de Flash habrán incluido la posibilidad de que Flash viaje a la velocidad de la luz, pero yo voy a incluir aquí al Flash de la velocidad de la luz, a un Flash que viaja a la velocidad de la luz. Ese Flash también tiene entonces un sistema de cámaras, Flash, un sistema de cámaras también ubicadas a la misma distancia, etc. Y el sistema también debe producir un tic cada vez que la luz que sale de aquí lo alcanza. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que si las cámaras de flash
viajan a la velocidad de la luz, el rayo de luz nunca alcanza la cámara de flash. De modo que si yo quiero dibujar aquí, entonces aquí el rayo, la luz, nunca alcanza la cámara de flash. De modo que si yo quiero dibujar aquí, el segmento que tiene la misma longitud que este, o sea, el tic de flash, si yo quiero dibujar el tic de flash, entonces yo arranco con el tic de flash aquí empieza el tic de flash, y piénsenlo un momentico, ¿dónde termina el tic? ¿Dónde termina el tic? ¿Tic? ¿Aquí? No ha alcanzado la luz, todavía la luz no ha llegado al espejo. Aquí, tampoco, la luz no ha llegado al espejo. ¿Dónde alcanza el espejo el tic de flash? El tic de flash nunca alcanza, la luz nunca alcanza el espejo, y el tic de flash ocurre en el infinito. Recuerden que el infinito para los físicos es un infinito especial, ¿cierto? Es un infinito semántico, no hay cosas infinitas, ¿cierto? No hay cosas infinitas. Y entonces, con eso digamos, este es el argumento. La conclusión definitiva es, a medida que un segmento se va inclinando, el mismo segmento con la misma longitud se va haciendo más largo, hasta que cuando llega a la inclinación de la velocidad de la luz, se hace infinito. En términos físicos, ¿esto qué significa? Voy a dibujarlo verde, porque para hacer, digamos, justicia, voy a pintar verde el segmento a la velocidad de la luz, y aquí voy a pintar verde estos puntos suspensivos para indicar. En términos físicos, esencialmente esto significa que mientras en el sistema de Raoul los relojes hacen tic, 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 en el de Mario hacen tic, 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 en los de Flash hacen... No hay un daño en el audio, no le pegué ahí al computador, nunca hacen nada, ¿cierto? En términos físicos, si un observador viaja a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene completamente. Recuerde, no caiga en la trampa de su intuición, no caiga en la trampa de resistirse a las cosas. Esta teoría tiene 112 años. El hecho de que usted, por ejemplo, piense que esta construcción de los relojes sea una construcción, digamos, imperfecta, de que si usted sí monta un reloj de verdad, le pone en la mano de flash, ese reloj sí va a funcionar, esa idea es una idea incorrecta. Desde el principio habíamos dicho que lo que le pase a los relojes de luz, por construcción le pasa a todos los relojes. O sea que lo que estamos viendo aquí no es un imperfecto de los relojes de luz, es un imperfecto del tiempo. Bueno, Einstein dice, no es ningún imperfecto del tiempo. En realidad, el tiempo está bien. Lo que pasa es que el fenómeno ocurre en el espacio-tiempo. El tiempo es una parte de la historia. Si a usted le parece que no pasa el tiempo, me importa un rabo. Igual pasan cosas en el espacio-tiempo. Miren, el rayo de luz, uno diría, si el reloj de Flash, si los relojes de Flash no parecen funcionar, ¿cómo es que Flash se mueve? ¿Cierto? Claro, es que el movimiento es en el espacio-tiempo. Flash se mueve en el espacio-tiempo y se mueve porque respecto al sistema de referencia de Raoul, ese movimiento, digamos, existe perfectamente. Bien, terminamos este segmento entonces haciendo la siguiente extensión de la idea. ¿Qué pasa entonces si usted une con puntos o une con una línea la cabeza de estos segmentos? ¿Qué pasa? Hagan un esfuerzo ahí, imagínenselo, sienten con los muchachos que traten de trazar una línea a través de estos puntos. Claro, no podría decir, la línea es así, la línea va aquí y después se extiende. No, si usted traza una línea recta, la línea se cortaría por aquí. Pero no, se tiene que cortar en el infinito. Entonces no es una línea recta. ¿Qué figura geométrica se forma cuando usted une las cabezas de estas líneas? La figura geométrica que se forma cuando usted une las cabezas de estas líneas tiene un nombre en geometría. Es una línea que se curva al principio y se va acercando indefinidamente a la línea de la luz y se la conoce como una hipérbola.
Quienes no conocían las hipérbolas, se las presento y les tengo una mala noticia. A partir de ahora las hipérbolas tienen que ser sus mejores amigas. ¿Listo? Para nosotros, digamos, nosotros tenemos una amistad muy prolongada con los círculos, con las circunferencias. Las circunferencias, digamos, son figuras geométricas a las que apreciamos mucho. Toda la vida hemos apreciado las circunferencias. Se acabó el romance con las circunferencias, porque en el espacio-tiempo, como en la vida de los micrófonos, ¿cierto? Las cosas ocurren como les da la gana. Bueno, ahorita lo cuadramos. Miren que la hipérbola en el espacio-tiempo es la equivalente a la circunferencia en el espacio euclidiano. ¿Qué es una circunferencia en el espacio euclidiano? Una circunferencia en el espacio euclidiano es el lugar geométrico donde están las cabezas de segmentos, digamos, de la misma longitud. Voy a hacer una representación aquí, aunque puede ser un poco peligroso porque la representación la voy a hacer en el mismo tablero donde estoy representando el espacio-tiempo. Y eso puede crear una confusión, pero voy a poner aquí una representación, si quieren la hago, bueno, hagámosla así como con rayitas, unas rayitas torcidas, para indicar que este no es el espacio-tiempo, este no es el espacio-tiempo, este es el espacio, ¿cierto? Esto puede ser, esta es la derecha, y este puede ser adelante. Este puede ser adelante. Es decir, ya estamos no en uniburgo, sino en duoburgo. Un universo de 2 dimensiones. Este es el espacio. Si en el espacio yo pinto un segmento de línea y este segmento tiene esta longitud, y en el espacio yo inclino ese segmento de línea, el segmento de línea tiene la misma longitud, es este de acá. Y si lo sigo inclinando, el segmento de línea tiene esta longitud. Y si lo sigo inclinando, el segmento de línea tiene esta longitud. Incluso lo puedo poner vertical. ¿Cuál es el espacio geométrico o el lugar geométrico que ocupan los extremos de un intervalo, digamos, de la misma longitud? Los extremos del intervalo de la misma longitud, digamos, ocupan el lugar geométrico de una circunferencia. Circunferencia. Entonces, ojo con este salto. Cuando pasamos del espacio, vamos a escribirlo aquí, cuando pasamos del espacio euclidiano o euclídeo al espacio-tiempo, muchas cosas se modifican. Una de ellas, de las que se modifica, es el tipo de curva que representa el lugar geométrico de los segmentos iguales. Cuando pasamos de aquí a acá, pasamos de circunferencias a hipérbolas. Pasamos de circunferencias a hipérbolas. Por eso decimos, un poco de forma atrevida, porque resulta que en matemáticas existe ya el nombre así, que la geometría del espacio-tiempo es una geometría hiperbólica. Es una geometría hiperbólica. Repito, para los que tienen ahí cerca Wikipedia, si usted busca en Wikipedia geometría hiperbólica, les va a salir otro tipo de resultado. Esta es una manera, digamos, un poco abusiva mía de haber representado la idea de que la geometría, digamos, cambia de circunferencias a hipérbolas.